Buenas noches, mi nombre es Francisco José Tejada Hernández y pertenezco al área de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla. Agradecer de nuevo a la organización de este interesante congreso online que haya contado conmigo un año más, ¿no? Un año más. En Grecia, la propiedad originaria de la tierra corresponde a la comunidad que la distribuye entre los ciudadanos en lotes iguales, reservándose otra parte indivisa del suelo para generaciones venideras y conservando la República el dominio directo del suelo. Así, el concesionario adquiere la posesión del terreno fértil adjudicado, adivinándose uno de los dogmas publicistas más trascendentes de la historia jurídica, el dominium duplex, el dominio dividido, cuyas primeras manifestaciones bien podríamos ubicarlas en las asignaciones de Licurgo. Resplandece ese ideal comunitario de la propiedad, por tanto, en el mundo helénico, precisamente durante la consolidación política de la virtud espartana. En su ensayo sobre la propiedad territorial en España, una obra, por cierto, monumental, a Francisco de Cárdenas no se le escapa la lectura social de las reformas del legislador Licurgo. Una interpretación, además, propia de la élite intelectual a la que pertenece en el ámbito de esta propiedad territorial que se desenvuelve como fenómeno del pensamiento en el siglo XIX español. Bien, el jurista referido, un jurista sevillano, Francisco de Cárdenas, es el autor de un vastísimo tratado sobre los planteamientos jurídicos e históricos que desde la Edad Media, haciendo un estudio exhaustivo de los reinos patrimoniales de la península, conectan la propiedad territorial de los pueblos orientales con la propiedad feudal propia del occidente europeo. Una línea histórica muy similar a la seguida en la misma atmósfera cultural del XIX español por un jurista relacionado con la filosofía krausista y la institución libre de enseñanza, el comparatista Gumersindo de Azcárate, y una línea que continuará también su discípulo, que es un historiador del derecho, Rafael Altamira. Llegado a este punto, por tanto, podemos comenzar diciendo que el concepto decimonónico hispano de la propiedad territorial bien podría arrancar de la tradición literaria greco-latina, cuando Plutarco cuenta que Licurgo, padre de la Constitución espartana, divide la tierra en lotes, prohibiendo enajenaciones de la parcela asignada a cada ciudadano e impidiendo, en definitiva, la disposición privada de la tierra. Y así lo anota el autor referido, el primero de los autores referidos, Francisco de Cárdenas, en sus exhaustivas páginas. No obstante, la tierra de labranza en la Grecia de los tiranos, en época del célebre Licurgo, se concentraba en manos de unos pocos individuos, como en el Ática, y esta concentración de la propiedad de la tierra en manos de los aristócratas se convertirá en causa de pugnas sociales. Y sucederá lo mismo en tiempos de la República Romana. En este sentido, desde la visión propia de quienes nos dedicamos, de quienes nos dedicamos nuestro tiempo al estudio y enseñanza del derecho romano y de su tradición, estas asignaciones agrícolas atribuidas a Licurgo, reservándose el Estado, entre comillas, el dominio directo del suelo agrícola y el agricultor el dominio útil, se erigen en el preludio helénico de una genial construcción jurídica romana, que es el ager publicus y su evolución jurídica, lógica y natural hacia el ius emphiteuticum. Por tanto, los lotes asignados en las leyes inmobiliarias de Licurgo responden al mismo esquema del dominio dividido, adelantándose la Grecia arcaica al planteamiento intelectual
del suelo provincial gallano. El dominio dividido in situ en el concepto de propiedad territorial de los tratadistas españoles del 19 invita a considerar la propiedad feudal, muy compleja e inabarcable, como el gran producto histórico de los regímenes propietarios de la antigüedad, especialmente del ius emfiteuticum. Pero no son pocas las consideraciones de toda índole que podrían aproximar, sin forzar las cosas, los pilares sustentadores de las relaciones y pactos del feudalismo al colonato tardío del occidente romano. Ya en puertas del fin apocalíptico del 476 después de Cristo. Precisamente la configuración jurídica del colonato romano era ya gravosa para los campesinos libres de la tardoantigüedad. Por ello, resulta inevitable el planteamiento histórico de la condición personal adversa del colono tardo-romano, que se vincula él y su familia al propietario y a sus tierras. Trabajándolas a cambio del famélico sustento, según las fuentes, y de la supervivencia propia y de los suyos. Así las cosas, a partir del siglo III después de Cristo, asistimos al agotamiento de los réditos de la guerra de conquista, ¿no?, y de la extinción de la mano de obra servil sustituida por los colonos tanto en la parte occidental como oriental del imperio. Sin embargo, es el propio Mommsen quien en uno de sus trabajos con ocasión del descubrimiento de una inscripción del siglo II después de Cristo, me refiero a las normas reguladoras de las labores agrícolas en el Saltus Buruntinanus, sale al paso de lo que eran las modernas convenciones historiográficas respecto al tránsito de la mano de obra esclava al colonato romano tardío, ¿no?, la antesala inequívoca de la Edad Media. Según Mommsen, los esclavos en los latifundios agrícolas son la excepción, ya que la actividad agrícola en toda la historia de Italia no se basa en el latifundio, sino en la actividad desarrollada por los pequeños propietarios. Pues bien, en época de Catón, en torno al siglo II a.C., existe una agricultura de campesinos libres, probablemente gracias a la Lex Licinia de modo agrorum del año 367 a.C. La Lex arroja la duda razonable de ser más próxima al periodo gracano que a la época de Catón, habida cuenta de la prohibición de la tenencia de no más de 500 yugueras de tierras por ciudadano, seguramente de ager publicus, y de la imposición de brazos no serviles a las explotaciones agrícolas para evitar el problemático desempleo del campesinado. El presupuesto de la rusticidad catoniana, desde luego, es la tenencia de la tierra en concepto de propietario, sin obviar que a mediados de la época republicana las concesiones de ager publicus se convertirán en el deseo de todos los ciudadanos en un panorama donde la tenencia de tierra pública o privada equivale al propio poder político. En este orden de consideraciones encaja a la apreciación con los valores romanos más tradicionales, como son los de Catón, el carácter genuino del dominium sciure quiritium, una categoría jurídica exclusiva y personalista al amparo del viejo derecho civil romano, cuando el fondo se ubica geográficamente en el suelo itálico. Su naturaleza jurídica en la tipología jurisprudencial de las cosas, res mancipi, atestigua, por otra parte, un origen comunitario del fenómeno de la propiedad y la apropiación en tiempos protohistóricos donde familias y gentes exhiben prerrogativas ilimitadas en el ámbito doméstico y una soberanía al margen de cualquier poder abstracto y legítimo con disuasión coercitiva como es el Estado. Esta propiedad inescindible de la familia se desenvuelve en un oscuro periodo de vigencia de la venganza privada o de sangre, donde podemos imaginar que los primitivos jefes familiares, los clites, son auténticos señores de la guerra. La propiedad de ius quiritium, mancipium, es atribuida al núcleo familiar y gentilicio, incluyendo negocios familiares como adopciones y matrimonios a través de
la mancipatio, tan presente todavía, como sabemos, en las bofetadas. En definitiva, el concepto de propiedad más antiguo cabe ser relacionado en Roma con lo común. Ahora bien, lo común no tiene que ser necesariamente el público, ya que la propiedad del núcleo familiar técnicamente sigue siendo privada, solo que en vez de ser atribuida al pater familias, se va a atribuir al núcleo familiar como cédula política y social de las comunidades primitivas del Lacio en virtud de un ius quiritium anterior al ius quibunde. Los orígenes históricos, por tanto, de la propiedad romana son evocadores, además, de una economía autárquica y de supervivencia. Y ahí que case perfectamente con el arcaísmo jurídico que expresa el término mancipio. Ahora bien, el dominium ex iure quiritium confluye desde los legendarios hitos de la fundación de la ciudad con la propiedad inmobiliaria de la tierra pública adjudicada al colectivo familiar, el ager divisus et assignatus. Sin embargo, en época de las contratas de Catón, estas tierras, con origen en las divisiones inmobiliarias del legendario Rómulo, ya pertenecían a ciudadanos concretos. Y la propiedad dividida y asignada a cada familia por el primer rey de la ciudad era ya un remoto hito legendario tenido por histórico a mediados de la República. En cualquier caso, las anteriores formas de propiedad romana clásica concurren con las concesiones de tierras públicas, la auténtica categoría jurídica constitutiva de la propiedad pública o colectiva del derecho romano clásico. Una forma de propiedad sobre terrenos públicos apta para la explotación y desarrollo de la agricultura estratégica, salti. Referida con distinta terminología en los textos, la expresión ager publicus es el término genérico para expresar, por tanto, esa idea de dominio público en la antigua Roma, siempre advirtiendo, como dice con acierto Torrent, que los romanos propiamente no operaron en principio con el concepto de propiedad, sino que lo confundían con la cosa misma. Esta es la razón por la cual la propiedad territorial trascendental para los autores españoles del XIX resplandece dentro del significado y el régimen jurídico de la res in pecunia populi o la res fisci del periodo imperial, siendo el ager publicus el arranque de la enfiteusis romana y del concepto de la llamada propiedad territorial de los historiadores del derecho y los comparatistas del XIX y el XX en su anhelo de conectar el derecho romano posclásico con la Edad Media. Nada más y muchas gracias. Y quedo a disposición de todos ustedes para la aclaración o para contestar aquellas cuestiones que crean convenientes hacer a este profesor.